Bienvenidos, estimados. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de manejo de residuos sólidos. Quien les saluda es la ingeniera Ivette Garuca Barrios, coordinadora de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Para empezar, vamos a ver cuál es la definición de residuos sólidos, ¿no? ¿Qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos son materiales desechados que por lo general carecen de valor económico para el común de las personas y se les conoce coloquialmente como basura. También se encuentran dentro de esta categoría los materiales semisólidos, como por ejemplo el lodo, el barro, la sanguaza, entre otros, y los generados por eventos naturales. Cabe resaltar que las aguas residuales, tales como agua contaminada con sustancias fecales y orina, no son considerados como residuos sólidos. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Vamos a ver la clasificación en base al manejo y gestión, ¿no? En base al manejo y gestión se dividen en dos, que son de gestión municipal, que son residuos no peligrosos, y los de gestión no municipal. Los residuos de gestión no municipal tienen una subdivisión en peligrosos y no peligrosos. ¿Quiénes pueden generar los residuos peligrosos? Estos pueden ser generados por las industrias, los hospitales, actividades de construcción y demolición, radioactivos, entre otros, ¿no? Acá en el tema de radioactivos hay que mencionar que la Ley General de Residuos Sólidos no es de aplicación para estos tipos de residuos, ¿no? Ya que estos tienen una propia regulación que los rige. ¿Sí? Y para el tema de residuos no peligrosos de gestión no municipal, estos pueden ser generados por las industrias o también acá, mejor dicho, son considerados los residuos de aparatos eléctricos, los famosos RAEs. ¿Sí? Y también las actividades de construcción y demolición pueden generar residuos no peligrosos de gestión no municipal. Ahora, esta caracterización va a permitir determinar la forma en la que los residuos sólidos deben ser manejados. Además, hace posible identificar al responsable de su manipulación, así como la autoridad encargada de la fiscalización ambiental. Dentro de esta clasificación vamos a detallar cada uno, qué es, qué contiene. Entonces, empezamos con residuos peligrosos de gestión no municipal. Estos son los que debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente, por presentar al menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Por ejemplo, los residuos metálicos que contengan plomo o mercurio, los residuos humanos provenientes de establecimientos de salud, los residuos de plaguicidas, los herbicidas, los residuos provenientes de fabricación de productos químicos, los residuos con cianuro, entre otros, indicados en el anexo 4 del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Cada uno de ellos debe ser dispuestos en rellenos de seguridad, ¿sí? Estos son los residuos peligrosos de gestión no municipal. ¿Y cuáles son los residuos de gestión municipal? Estos son de origen domésticos. Por ejemplo, los restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales descartables, entre otros. También los de origen comercial, que vienen a ser el papel, embalajes, restos del aseo personal y similares. Del aseo urbano, como es el barrio de las calles y vías, la maleza, entre otros. Y de productos provenientes de actividades que generan residuos similares a estos, los cuales también deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. Los residuos no peligrosos de gestión no municipal son aquellos que no se pueden clasificar en ninguno de los dos tipos de residuos antes mencionados.
y que por lo general cuentan con una regulación propia. Por ejemplo, los desechos de las actividades de la construcción y demolición, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los famosos RAE, y los residuos industriales. Asimismo, su fiscalización dependerá del sector industrial que genera dichos residuos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son los famosos RAE, en el cual están regidos, ¿no?, por el Decreto Supremo 009/2019 MINAN, en el cual aprueban un régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Y este a su vez ha tenido disposiciones complementarias, ¿sí?, en el Decreto Supremo 035/2021 MINAN. También tenemos a los que son los residuos de construcción y demolición. Estos se rigen por el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición con el Decreto Supremo 002/2022 Vivienda. Y hace poco en este año ha salido su reglamento. Acá tenemos cómo se clasifican, ¿no?, la generación de los residuos sólidos municipales a nivel nacional. ¿Sí? Acá vamos a hablar solamente de los residuos sólidos municipales a nivel nacional, ¿no? Esto es con una fuente de estudios de caracterización municipales del 2019 y proyecciones del MINAN en 2021. ¿Sí? Por ejemplo, se han generado un porcentaje de 55.7% de residuos orgánicos, ¿no? Un 20.7% de residuos inorgánicos, un 9.5% de residuos peligrosos y 14.1% de residuos no aprovechables, ¿sí? Entre residuos orgánicos e inorgánicos se han generado alrededor de 76.4% de residuos que pueden ser aprovechados, ¿no?, que pueden tener una valorización. ¿Cuánto es lo que se genera de residuos municipales al día, ¿no? Tenemos que al día, con estas proyecciones que da el MINAN en el 2021, que se generan 21.658 toneladas de residuos al día, ¿sí? Y durante el año 2020 se han generado 7.905.118 toneladas en tan solo el año 2020, ¿no? Y una generación per cápita municipal de aproximadamente 0.81 kilogramos por habitante por día, ¿no? O sea que cada uno de nosotros al día ha generado en residuos 0.81 kilogramos, ¿no? Esto en base al 2020, ¿sí? Una generación per cápita nacional del año 2020. Y todos estos residuos que generamos, ya sea al día o al año, ¿cómo es su disposición final? ¿A dónde se van? ¿No? Entonces acá el MINAN ha hecho una estimación de que el 61.13% de estos residuos van a rellenos sanitarios, ¿no? Se hace una disposición en rellenos sanitarios. El 38.07% van a una disposición inadecuada. ¿Qué es una disposición inadecuada? A botaderos, ¿no?, no autorizados, a terrenos de degradación donde ponen residuos sólidos, los tiran, disposición inadecuada. Y solo de todas esas cantidades de residuos que generamos, sea al día o por año, un 0.8% son valorizados estos residuos, ¿no? Que es realmente un porcentaje mínimo, ¿no? Y en lo que el MINAN está trabajando día a día por subir ese porcentaje. ¿Cuál es el proceso para el manejo de los residuos sólidos? Todo parte en la generación de residuos, hay que hacer una segregación.
Todos están obligados, es de carácter obligatorio, a realizar la correcta segregación de estos residuos. Una vez que han sido segregados, van a un almacenamiento. Esto es en base al Código de Colores para Almacenamiento con la norma técnica peruana 900.058.2019. De ahí pasa a una recolección selectiva, ya sea por una empresa operadora de residuos sólidos de forma externa o el mismo generador de forma interna. Estos van a una empresa de transporte. El transporte es por una empresa operadora de residuos sólidos. Pasan a un tratamiento, también que ya lo puede realizar la empresa operadora de residuos sólidos o el mismo generador, dependiendo de qué actividad es la que está generando. Y posteriormente pasan a una valorización o disposición final, ¿no? Ahora, acá tenemos dentro de manejo de residuos sólidos las famosas 3 Rs. ¿Qué quiere decir 3 Rs? Se trata de reducir, reusar y reciclar, ¿no? Reduce la cantidad de residuos que generas. Cuando compres, trata de llevar los productos que no tienen muchos empaques o que vienen sin empaque. Al final, el empaque se convierte en un residuo que tendrás que disponer en algún lugar. Y recuerda que la calle no es tu basurero particular. En todas las calles hay tachos de residuos donde ahí debemos hacer la segregación, la disposición de estos residuos que ya no vamos a usar. Eso es reduce, tratar de evitar de comprar o generar más residuos. Después tenemos a la siguiente R, que es reusa. Reusa lo que puedas. Los envases de plástico y de vidrio te pueden servir para almacenar diferentes cosas. Si tienes ropa muy vieja y rota, utilízalo como trapos para el piso o secadores. Las bolsas que te entreguen en las compras que hagas, utilízalas para botar tu basura, ¿no? Todo es cuestión de ingenio, ¿no? Podemos reusar los residuos. Después tenemos recicla. Hoy en día el reciclaje es una actividad comercial más. Existen muchas empresas que se dedican al reciclaje de metales, de plásticos, de papeles, cartones, etc. Hay que facilitar su aprovechamiento manteniendo los residuos separados de acuerdo a la clasificación recomendada. Separen sus residuos en sus hogares. Coloca los plásticos, papeles, restos de la cocina, vidrios, latas, etcétera, en un depósito cada uno, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es esta segregación, este almacenamiento en distintos tipos de contenedores de distintos colores. Reusa. ¿Por qué debes reusar? Porque así vamos a ahorrar recursos. Los plásticos consumen energía al manufacturarse y transportarse. El acero y el aluminio emiten CO2 al producirse. El papel genera deforestación. Al reusar vamos a evitar la producción o vamos a reducir un poco la producción de estos recursos. Recicla. ¿Por qué debes reciclar? Porque así vamos a reducir gases tóxicos o de efecto invernadero, como el metano, el CO2 y otros gases que contribuyen al calentamiento global de la atmósfera y el cambio climático. Reducir. ¿Por qué debemos reducir? No hay ni que pensar en las otras 2 Rs. Reducir es comprar menos, que también significa un ahorro para cada uno de nosotros, ¿no? Reduce el papel. Hay que reducir la cantidad de papel que generamos. Hay que imprimir por ambos lados. Hay que minimizar, no utilizar a color. No hay que imprimir si no es estrictamente necesario, ¿no? No tengamos documentos o generemos papeles que no va a ser realmente necesario tenerlos en físico. Ahora casi todo es digital, ¿no? Hay que utilizar, y bueno, si es necesario hacer alguna impresión, hay que tratar de que ese papel sea reciclado, ¿no? A veces imprimen solo una cara y ya no utilizamos ese documento, podemos reciclarlo, ¿no? 100% post consumidor.
cancela el recibo de catálogos, ¿no? Los catálogos en físicos. Ahora todos los catálogos son en digital, ¿no? Ver periódicos y revistas online. Hay que evitar que corten millones de árboles, ¿no? Hay que evitar la deforestación. Recuerden que los bosques y la selva, ¿no? Los bosques tropicales son el pulmón del mundo, ¿no? Al nosotros generar o consumir, mejor dicho, consumir más papel, más cartón, estamos apoyando en la deforestación y hay que reducir eso, ¿no? Hay que evitar usar las bolsas plásticas o de papel. Muchos países las han prohibido debido al daño ambiental. La mayoría de bolsas están hechas con petróleo y las de tela son más fuertes que las plásticas y cada bolsa evita cientos de emisiones de gases tóxicos, ¿no? Entonces hay que evitar las bolsas plásticas o las bolsas de papel, ¿sí? Hay que reducir. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los efectos que genera el que nosotros no usemos de forma adecuada estas bolsas y las tiremos a la pista, a la calle, o que no tengan una adecuada disposición final, estas bolsas llegan al mar, ¿no? Todos nuestros residuos que no son correctamente dispuestos, no tienen una correcta disposición final, llegan al mar. Y esto perjudica a la fauna acuática, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí a la tortuga. Cientos de tortugas mueren al año al confundir estos plásticos con agua viva, ¿no? Ingieren, igual los peces, ingieren por la degradación de estas bolsas en el mar, son ingeridas, son degradadas en pequeñas partículas que estas son ingeridas a la vez por los peces, ¿no? Y que tienen microplásticos ahí, tienen componentes. Entonces, evitemos el consumo de estas bolsas, ¿no? Debemos tomar conciencia, ¿no? Ahí tienen imágenes de cómo estos seres vivos inocentes son afectados por un mal manejo, una mala disposición de estos residuos sólidos que el ser humano, que nosotros mismos generamos, ¿no? Ahí pueden observar a las focas, cómo son perjudicadas, ¿no? Tienen esta foca que está con una red de pescar que ha sido desechada al mar, tirada al mar y está dañando al animalito, ¿no? O los mismos residuos oleosos, ¿no? Como en este caso, esta ave que está totalmente empapada de un producto químico, ¿no? O acá vemos este pelícano que está ingiriendo una bolsa de plástico, ¿no? Debemos tomar conciencia de cómo nosotros, del hecho tan simple de no botar algo en un contenedor, tirarlo al piso o a un botadero informal, puede perjudicar a la fauna, que estos animales vienen a formar parte de todo el ecosistema. Es una cadena de alimentación, ¿no? Ahí tienen a todos los animales que son perjudicados por una inadecuada disposición final de los residuos, ¿no? Tiene la norma técnica peruana, acá está cómo debemos segregar, ¿no? La segregación es un factor importante en las tres R's, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tacho de color azul, que es para papel y cartón, ¿sí? Todo tipo de papel, cartones, revistas y periódicos debemos de disponerlos en los cilindros de color azul. En los cilindros de color amarillo, ¿qué tipo de residuos vamos a disponer ahí? Los residuos metálicos. Residuos de cables de metal, recubiertos, envases de alimentos y bebidas. En los de color blanco, contenedores de color blanco, vamos a hacer la disposición de los residuos plásticos, como las botellas, las bolsas, envases de plástico, ¿sí? En los de color plomo,
vamos a hacer la disposición de residuos de vidrios, ¿no? Botellas de vidrios, vidrios rotos, recipientes o artículos de vidrio, ¿sí? En los de color rojo, vamos a hacer la disposición de residuos peligrosos. ¿Qué vienen a ser los residuos peligrosos? Están lo que es las pilas, empaques de aerosoles, aceites, trapos industriales, los filtros usados, los residuos con hidrocarburos, las medicinas vencidas, ¿sí? Las mascarillas, por ejemplo, también están consideradas como residuos peligrosos, ¿sí? Las mascarillas que utilizamos para el COVID. También tenemos los contenedores de color negro, que ahí van los residuos no aprovechables, ¿sí? ¿Cuáles son esos residuos que no son aprovechables? Tenemos lo que es la colilla del cigarro, las envolturas de dulces, el residuo sanitario y cerámicos. Y por último tenemos el cilindro de color marrón, sí que tenemos los residuos orgánicos. Tenemos ahí están comprendidos como los restos de comida, frutas, vegetales, restos de poda, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros segreguemos nuestros residuos en estos tipos de contenedores, para que así pueda haber un mayor aprovechamiento de estos residuos, ¿sí? Podamos reutilizarlos, reusarlos o reciclar, ¿sí? Como podemos usar esos 3 R's ahí. Eso sería todo. Muchas gracias.